me acordé que el microfonito hay que encender. Bueno, hablábamos de que, ¿por qué el Señor venía predicando el mensaje de arrepentimiento o de cambio de mente? Porque la forma de pensar del reino es totalmente distinta a la del mundo, a la que estaba el mundo, a la forma de pensar que tenía la humanidad a raíz de la caída de Adán, ¿verdad? Es diferente completamente a la del reino. Por eso es que Jesús vino a predicar eso. La forma, cambien su manera de pensar. La metanoia, entonces podemos decir que la metanoia es la base del evangelio, es la base del mensaje, es la base del mensaje del evangelio del reino, el del evangelio de Cristo. Por eso la falta de arrepentimiento hace a la humanidad un reo de muerte, reo del juicio de Dios. El arrepentimiento es tan importante, el cambio de pensamiento. Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mire, la falta de arrepentimiento, pongámoslo en otra palabra, la falta de cambio de mentalidad puede provocar en nosotros que seamos reos, dice, reos del justo juicio de Dios. Un corazón no arrepentido, una mente no cambiada. No arrepentido es sin arrepentimiento, es como lo contrario a metanoia, es a metanoitos, algo así. Entonces, qué tremendo, porque el orgullo es el pecado que trajo abajo a Luzbel y es el origen de las enfermedades mentales. ¿Por qué muchas veces la gente no se quiere arrepentir? Porque hay orgullo en el corazón. Por orgullo. Y es tremendo porque el orgullo fue el que trajo a Satanás a Luzbel en ese tiempo, ¿verdad? Porque se halló orgullo y quiso subirse al trono de Dios, quiso tomar el lugar de Dios. Increíblemente, el orgullo es el origen de las enfermedades mentales. ¿Por qué? Porque mire eso, un corazón no arrepentido atesora ira. Entonces, un corazón no arrepentido es una mente no cambiada. Entonces, las personas con enfermedades mentales no se preocupan por el prójimo. La apatía y el egoísmo puede ser la raíz de la depresión y de algunos otros problemas mentales. La depresión es una vida que se observa continuamente a sí mismo, pero las personas con propósito eterno, aquellas que se preocupan por el prójimo, no pueden tener, dice, enfermedades mentales patológicas. Así que el principio de la enfermedad mental es una mente egoísta, una mente orgullosa. Y aquí lo vemos, el principio bíblico en Daniel 4:29 en la vida del rey Nabucodonosor, que cuando su corazón se volvió orgulloso, dice, al cabo de 12 meses, dice, paseándose en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y el 31 dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Dios Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien quiere. Mire, ese es el principio, el orgullo.
el principio de las enfermedades mentales. Así es que hay que poner las barbas en remojo porque mire cuánta enfermedad mental hay hoy. Amén. Alzheimer, demencia senil, locura, depresiones, todo eso son enfermedades mentales, Ujú. ¿verdad? Ansiedades. Miren, hay muchas enfermedades que hoy están enloqueciendo a las personas. ¿Y cuál es la raíz? El orgullo. Aquí lo acabamos de ver en la palabra. Entonces, Amén. porque qué tremendo. Ahora, otro punto que, ¿cómo podemos dejar entrar a Cristo en nuestro corazón? Creer por experiencia. Vivir el Evangelio de Cristo es dejar la luz de Cristo entrar. Es recibir y abrazar la luz y la vida de Cristo. Juan 20, 30, 31 dice, hablando el apóstol Juan, hablando de lo que estaba escrito en su Evangelio, dice, que fue escrito para que creyendo tengáis vida por medio de él, de Cristo. Y en Hechos 3:15 dice que Jesús es el autor de la vida de Cristo. La vida de Cristo nos hace alejarnos de la corrupción del mundo. Segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Mire, Él nos ha hecho participantes de su naturaleza divina y esto hace que nosotros huyamos de la corrupción que hay en el mundo. Qué importante es que nosotros entendamos que la vida de Cristo en nosotros es tan demasiado importante. La vida de Cristo. Entonces, Ujú. creer por experiencia, que su palabra se vuelva experiencia en nuestra vida, porque Él nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, y en el cual tenemos grandiosas, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y por ellas hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Volvemos a la corrupción del corazón, de la forma de los gentiles. Entonces, ¿qué desencadena una mente vana y un entendimiento entenebrecido ajeno de la vida de Cristo? ¿Qué desencadena esta clase de vida? Seguimos hablando, Efesios 4:19. Los cuales, quienes, hablando de los gentiles, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mire lo que produce el tener un corazón endurecido, una mente vana, ¿verdad? Un entendimiento entenebrecido, vivir alejados de la vida de Cristo, la ignorancia de Cristo en nosotros. ¿Qué produce? Perder la sensibilidad. Terrible, mire que dice, pierden toda sensibilidad y se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Así opera un corazón gentil, un corazón que no conoce a Cristo. El problema también es que, vuelvo a decir, esto pasa dentro del pueblo de Cristo. Mucho pueblo, mucho hijo de Dios se pierde la sensibilidad. La otra versión dice, han perdido la vergüenza y se han dedicado a la inmoralidad y se entregan cada vez más a cometer toda clase de perversiones. Entonces hay un peligro, la ignorancia de no conocer a Cristo, de no tener un corazón endurecido, que no haya un corazón arrepentido verdaderamente, con un cambio de mentalidad, no tener un cambio de mentalidad es un peligro porque trae el perder la sensibilidad, que es lo peor que le puede pasar al Hijo de Dios. Eso es peligroso porque la capacidad de avergonzarse delante de Dios por nuestros actos se pierde.
Ya no hay vergüenza, no importa si peca o no peca. Así anda la gente del mundo. Se entiende porque ellos no conocen a Cristo. Pero que siendo hijos, caminemos en una forma desvergonzada, que ni siquiera tenemos vergüenza delante de Dios, ¿verdad? Entonces, eso es el gran peligro, la insensibilidad. Amén. Dice, la consecuencia, dice, ellos se entregaron a cometer todo acto, dice, entregaron a la lascivia. Y esta palabra se entregaron, dice que se encarcelaron, se rindieron, se encarcelaron, aquí las palabras que puse en negritas, se encarcelaron, se entregaron a la lascivia, y lascivia también se traduce como vergüenza, y también significa libertinaje sexual, incluyendo otros vicios. Y esto es bien interesante, porque según el diccionario dice que no solamente es libertinaje sexual, la lascivia, también dice, a veces incluye otros vicios, otros vicios. Miren qué tremendo. Otros vicios. Significa que también no solamente es un entregar al libertinaje sexual, sino que está hablando de muchas cosas que vienen a ser ataduras en la vida del hombre. Libertinaje y también nefanda. Dice que causa repugnancia u horror hablar de ella. Eso es una nefanda. Y con avidez, esta palabra me llamó la atención porque dice que se entregan a la lascivia con avidez para cometer todo acto de impureza. Esta palabra avidez significa que se desarrolla un deseo desenfrenado por pecar. Un deseo desenfrenado, eso significa la palabra avidez. Deseo desenfrenado por pecar, un afán por ir a pecar contra Dios. Por eso es que los cristianos, cuando se alejan de la vida de Dios, son mejores pecadores que la gente del mundo. Tremendo. Y Amén. amén. Entonces, dice para cometer toda clase de impureza, ¿verdad? Cuando habla de impureza, habla de inmundicia, habla de concupiscencia. Entonces, número 3, otra manera de conocer a Cristo, de dejar que la luz de Cristo entre, es conocer a Cristo para salir de la ignorancia. Y seguimos ahí, Efesios 4, 20, 21. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Mire qué interesante, porque aquí hay dos cosas que dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él. Oír, y esta palabra es la palabra hebrea que significa chama, que no solamente es oír por oír, es escuchar inteligentemente, es discernir y es obedecer. Si en verdad le habéis oído, o sea, si en realidad nos sentamos a analizar lo que él nos enseñó, a discernir y discernir para obedecer. Es un oír, escuchar inteligentemente. Así habla el hebreo. Escuchar inteligentemente y recibir la enseñanza, si habéis sido por él enseñados. Dice la Biblia que por él fuimos enseñados. Dios mismo nos enseñó. Primero el Padre, luego el Hijo y ahora nos enseña el Espíritu Santo. Mire lo que dice Isaías 54:13, dice: y todos los hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Y en Juan 6:45 dice escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, dice Jesús, vino a mí. Miren, el Señor está estableciendo que primero fuimos enseñados por el Padre, y todos los que fuimos enseñados por el Padre, y lo oímos a Él y aprendimos de Él, venimos a Jesús.
Ah, qué lindo, porque ¿cuándo nos enseñó el Padre? Tal vez en la eternidad pasada. Allá fuimos enseñados por Él y ahora si aprendimos de Él, entonces venimos a Cristo. Mire, así lo dijo el Señor. Entonces, ay, aquí es bien largo, la verdad que escribí mucho. Solo voy a poner los temas. ¿Qué enseñanza hemos recibido de Dios? Estaba leyendo algunos versos. Primero, el temor de Jehová. Segundo, aprender y obedecer sus mandamientos. Deuteronomio 5.1, donde dice, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Número 3, hacer el bien, el juicio y la justicia. Isaías 1.17, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Número 4, hacer misericordia es mejor que los sacrificios. Eso lo aprendimos. Mateo 9:13. Andad pues y aprended, dice el Señor, qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio. El Señor nos enseñó también a tener mansedumbre y humildad, porque eso nos lleva a descansar en Él. Es que hice un montón de páginas. Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallar descanso para vuestras almas. Y estaba viendo algo bien interesante porque la palabra manso es una persona que tiene paz inalterable y tiene una mente clara y unida, no fragmentada. Y esto es tan bonito porque está hablando de una mente que no divaga, una mente con entendimiento. Una mente unida es una mente entendida. Y la humildad es la aceptación de saber quién es uno y cuál es su lugar. Y número 6, vivir en santidad. Yo creo que esto es lo último que voy a leer, hermano. Vivir en santidad. Primera de Pedro 1:13 al 16 dice, mire esta porción me gustó mucho. Dice, por lo cual, dice, teniendo los lomos de vuestro entendimiento, mire, ceñidos. Está hablando otra vez, mire, de Diano. Ya mire, estas palabras se salen por todos lados. Contemplanza, dice, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado. Como hijos obedientes, no conformándoos a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Mire, ignorancia, deseos pasados, está hablando de lo mismo. Sino que aquel que os ha llamado es, así como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación. Y esta palabra conversación también se traduce como comportamiento. Entonces podríamos decir, sed también vosotros santos en toda vuestro comportamiento y conversación. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación para que no participéis de la fornicación. Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dice Romanos, mas ahora librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Pero el fundamento de Dios está firme, dice Timoteo, teniendo este sello. Conoce el Señor los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y es que como número 7, la enseñanza nos arraiga al Señor. No, la enseñanza del Señor nos arraiga y sobreedifica en Él y nos confirma en nuestra fe. El Colosenses 2:7 dice, arraigados y sobreedificados en Él y conformados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y aquí seguía lo siguiente, que conforme a la verdad que está en Cristo, esta enseñanza que marca una diferencia entre la ignorancia y la verdad que ahora sabemos, que hemos aprendido de Cristo. ¿Y cuál es la verdad que hemos recibido de Cristo? Eso sigue así. Pero qué linda es la palabra, hermanas, cómo podemos... a mí me encanta, me apasiona meterme en la palabra, de verdad.
Y es que hay tanto que tenemos que aprender. Pero quedémonos con esto de que el Señor no quiere que andemos en la vanidad de la mente, en ignorancia y sin arrepentirnos. Tenemos que entender que la esencia del reino de Dios es cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra mente. Esa es la base del reino. Es increíble y todo radica en esto, porque si yo mi depósito lo tengo lleno de luz, entonces mi procesador, mi forma de en que yo voy a interpretar mi vida, lo que me rodea, va a ser a través de la luz de Cristo. Entonces, ya no voy a pensar mal de mi hermano, ya no me va a afectar tanto lo que alguien me pueda decir o alguien que quiera venir a dañarme, no me va a afectar tanto porque lo voy a hacer a través de la luz de Cristo, sabiendo quién soy yo, porque la luz de Cristo hace de mí, marca mi carácter, marca mi identidad. Entonces, si alguien me viene a ofender con algo que yo no soy, no voy a recibir eso. Entonces ¿cómo lo voy a interpretar? Ya no lo interpreto como desde desde mis deseos o desde mis inseguridades, sino que ya lo voy a interpretar de acuerdo a la identidad que me dio Cristo. Y ver la necesidad del otro. Si el otro me viene a decir, o una persona me viene a decir esto y lo otro, lo primero que uno dice, esta persona necesita a Cristo. Hay un vacío en su corazón. Entonces, ¿qué va a producir en nosotros? Misericordia, en lugar de ponernos bravos y de ir, ¿va? Entonces, es un aprender, Amén. pero que la palabra nos vaya cada día remarcando esto. Y esto el Señor me ha traído en esto de la mente porque es la única manera en que nosotros, ¿cómo se marca un camino? Pasando por él, pasando por él, pasando por él, pasando por él. Ya después en ese caminito ya no crece hierba. ¿Te das cuenta? Los caminitos así de tierra que hacen en el campo. Y uno camina y camina y camina. Y entre más camina y transita ese lugar, ahí se hace el camino. Entonces, así es la palabra. Entre más remarcamos la palabra, más se hace una verdad en nosotros, una manera de pensar, que eso es lo que el Señor quiere, que haya en nosotros una manera de pensar diferente, porque el reino de Dios es un reino totalmente distinto a la forma de pensar del mundo, completamente. Y por eso el Señor vino a decir su mensaje: cambien su manera de pensar, porque el reino de los cielos está entre vosotros. Amén. Lástima que no grabé todo, hombre. Lástima. Bueno, Dios sabe.